En el anterior capítulo de Makeine, Nukumizu conoció a Basori y a la presidenta del consejo estudiantil. Además, por fin les presentaron a su consejera, quien es la doctora Sayo Konuki, la cual no le genera mucha confianza. Continuamos con Interludio 1, el Boulevard Secreto. Hay una calle bordeada de tulipanes que se extiende desde la puerta este de la preparatoria Tsubabuki. Debajo de un árbol excepcionalmente alto, dos chicas están de pie espalda con el árbol en el medio. Senpai, la preparación para el festival Tsubabuki va bien. Los planes para el club de literatura ya están decididos. También hemos obtenido permiso para tomar prestada una clase. En cuanto a esa chica, ella está bien. Según la insignia de la escuela, esta chica parece ser un estudiante de primer año. Tiene el cabello ondulado que le llega un poco por debajo de los hombros y una figura corporal bien recibida por los chicos. Mientras muerde un Black Sander, le muestra a la otra persona una imagen en su teléfono inteligente. En cuanto a la persona que mira la fotografía, es un estudiante de tercer año con anteojos. Se dio la vuelta ligeramente. Sus colas gemelas comenzaron a tambalearse. La persona le entregó una bolsa del tamaño de la palma de la mano sobre sus hombros. Me alegra escuchar eso. Quédate con esto. Son papas fritas y con sabor a carey. Son los dagashi de los que Toyohashi se ha sentido orgulloso desde la antigüedad. La chica de primer año abrió el envoltorio sin demora después de tomarlos. Empezó a comerlos alegremente. Una cosa más. Les he preguntado a mis amigos de la misma clase que esa chica sobre cómo le va en el salón de clases. Megane-san, chica con lente, sacó otra bolsa en silencio. El siguiente es con sabor a costillas de cerdo. Ella sale del salón de clases una vez que es la hora del recreo y luego regresa antes de que suene la campana. Mi amiga nunca la ha visto hablando con sus compañeros de clase, ni se ha emparejado con nadie durante la educación física. Aunque he predicho estas situaciones, todavía me siento bastante molesta cuando lo escucho. Pero parece haber cambiado un poco durante el segundo semestre. ¿Cambiado? Megane-san le tendió una tercera pequeña bolsa. Esta vez, es crema salada. La chica de primer año que había terminado de comer el dagashi con sabor a costilla de cerdo lo abrió sin dudarlo. Aunque todavía desaparece durante el almuerzo, parece estar un poco feliz después de regresar, por lo que he oído. ¿De dónde vino esta información? Megane-san reflexionó un momento. Luego asintió lentamente. Gracias. Espera con ansias la próxima recompensa. Lo espero con ansias. Bueno, me iré. Después de eso, abandonó la escena evitando la vista de todos. En cuanto a Megane-san, una hoja de tulipán en forma de palma cayó suavemente al suelo junto a sus pies. La recogió y observó el cielo azul a través de la hoja. Faltan 10 días para la apertura de Festival Tsubabuki. Supongo que puedo creer un poco más en la determinación de esa chica. Segunda derrota, gracias por esperar, y Memiya Karen. Ha pasado una semana desde que tuvimos un asesor para el club de literatura. En contraste con mis preocupaciones al principio, Konuki-sensei en realidad es inesperadamente buena cuidando a las personas. Podemos discutir cualquier cosa con ella. Aunque no lo entienda, siempre nos ayuda a investigar apasionadamente. Aunque ella comparará a una chica en el club y a mí con estambre y pistilo o algo así, esto debería ser un problema relativamente menor. Ahora es lunes después de la escuela. El festival Tsubabuki abrirá el sábado de esta semana. Se puede decir que está a la vuelta de la esquina. En el camino de regreso al salón de clases desde la enfermería, pasé a un grupo de personas con máscaras con cabeza de calabaza en el pasillo. Creo que las calabazas tienen flores masculinas y femeninas separadas en la misma planta. No pude evitar murmurar lo que escuché de Konuki-sensei. El propósito parece ser evitar la autopolinización. ¿Por qué Sensei sigue hablando de calabazas cuando la conversación es sobre Kayo? Disculpe, por favor déjeme pasar por allí. Cuando escuché esas voces, me pasaron chicas vestidas de brujas con enormes escobas. Muchos estudiantes se disfrazaron para este festival Tsubabuki y toda la preparatoria asumió la apariencia de una fiesta de Halloween. A medida que se acerca el festival Tsubabuki el fin de semana, la preparatoria se llena de más ajetreo y bullicio. El edificio de la preparatoria,
que suele estar tranquilo después de las clases, está tan animado como durante las horas de clases. También tengo una reunión de planificación de clases. Necesito ir a la sala del club después de eso también. Así que estoy bastante ocupado. Un suave aroma floral de repente flotó hacia mí cuando pasé por las escaleras. ¿De dónde vino? No pude evitar dejar de caminar. El olor parece provenir de lo alto de las escaleras. Levanté la cabeza inconscientemente. Entonces, vi a una chica con las manos llenas de cosas corriendo por las escaleras torpemente. Oye, quítate del camino. Esa es una línea bastante común en las novelas ligeras. Estaba sumergido en la sorpresa. Luego, fui aplastado por una tremenda cantidad de cosas al segundo siguiente. ¿Qué sucedió? Creo que estuve inconsciente por un momento allí. Pude sentir que caía al suelo con la cara hacia arriba, pero no pude ver nada. Traté de recordar el recuerdo antes de entrar en coma. Estaba paseando por el pasillo, y una chica y algunas cosas se cayeron de las escaleras. Algo suave y pesado me tiró al suelo. ¿Qué? Cuando mi campo de visión se abrió de repente, había 4 listones alineados verticalmente. Entonces, una cara familiar y ordenada está por encima de los listones. ¿Imemiya-san? Imemiya Karen. Ella es la novia de Sousuke Akamada. Akamada es el amigo de la infancia de Yanami. No es de extrañar que estuviera confundido. Eso es porque Imemiya-san está montada sobre mí, sosteniendo su pecho con una cara roja brillante. Espera, no me digas que la cosa suave y esponjosa que bloqueaba mi vista era. Mis ojos se vuelven involuntariamente hacia los listones de Imemiya-san. Cuando ella se dio cuenta de esto, se sonrojó aún más y levantó violentamente su mano derecha. Lo siento. En verdad, lo siento mucho. Imemiya-san bajó la cabeza profundamente mientras juntaba las manos aplaudiendo. Incliné la cabeza mientras sostenía mis mejillas con dolor. No, gracias a ti también. ¿Qué mierdas estoy diciendo? Por cierto, chocar con una chica en el pasillo y ser abofeteado por ella, tales eventos accidentales. ¿Estamos en una comedia romántica en este momento? Nukumi-sukun, ¿todavía te duele la cara? ¿Se está hinchando? Sí, estoy bien. Me alegra escuchar eso. Estoy realmente preocupada por ti ya que no te movías por un tiempo. En el momento en que Imemiya-san sonrió. ¡Qué deslumbrante! Luces brillantes parecen estar bailando alrededor de Imemiya-san. Tal vez ya se esté reproduciendo un BGM exclusivo para ella. Es solo que no puedo escucharlo. Imemiya-san miró hacia el cielo frente a mí, quien estaba asombrado. Ya, casi lo olvido. Después de eso, recogió rápidamente la ropa negra esparcida por el suelo. Creo que se cayeron al suelo cuando chocamos. Eto, déjame ayudarte. La mitad de esto también fue culpa mía. Extendí mi mano y comencé a recoger la ropa negra en el suelo también. Esta ropa masiva se usa para cortinas de escenario, ¿verdad? Todos estos apilados juntos son bastante pesados. ¿La están obligando a llevar eso sola? Gracias. Entonces, toma la mitad. Imemiya-san me entregó una gran cantidad de telas. Todo su cuerpo parece brillar con su sonrisa. Bien. Nukumi-sukun acaba de decir que la mitad fue culpa tuya, ¿verdad? Entonces, ayúdame a llevar la mitad de estos al salón de clases. Después de eso, Imemiya-san me guiñó un ojo a mí quien aún estaba confundido. Esto es malo, habría muerto allí si no hubiera tenido los ojos entrecerrados debido a su deslumbrante sonrisa. Espera, en otras palabras, vamos a ir juntos al salón de clases. Honestamente, realmente quiero evitar una situación tan incómoda. Le respondí con una creo que era un sí antes de marcharme rápidamente. Oye, por favor espera, Nukumi-sukun. ¿Qué? Voy al salón de clases, así que vayamos juntos. Quería hablar con Nukumi-sukun al menos una vez. Incluso si ella quiere hablar conmigo, la única conexión entre Imemiya-san y yo es que ambos conocemos a Yanami. Escuchó algo sobre mí de parte de Yanami. Me inquieté,
pero Imemiya-san me mostró una mirada de disculpa. Nukumi-sukun, ¿crees que es mejor que no hable contigo? Ah, no, no es eso. No es que ella esté equivocada. En este momento, estoy un poco avergonzado cuando Imemiya Karen está a mi lado. Su elegante aura de heroína principal está en una dimensión completamente diferente a la de Yanami. Usemos los televisores como analogía. Es como cuando piensas que 4K es increíble, aparece un televisor OLED de 8 Kelvin. Además, no creo que necesite decir a qué me refiero, es decir, su tamaño también está en la clase de 100 pulgadas. Oye, esta es la primera vez que hablo con Nukumi-sukun, ¿verdad? Ahora que lo pienso, sí, tienes razón. Imemiya Karen naturalmente cerró la distancia entre mí mientras evitaba a los estudiantes varones que caminaban desde el frente. Nukumi-sukun, eres muy cercano a Sousuke y Ana. De alguna manera me encariñé contigo ya que siempre escucho a los dos hablar de ti. Bueno, aunque a veces hablo con Akamada, en realidad no somos amigos. Ya veo. Bueno, ¿qué tal si te haces amigo de Sousuke y de mí ahora mismo? Imemiya Karen dijo eso alegremente. Las luces siguen saliendo de ella. ¿Así es como haces amigos? Además, a pesar de que soy un conocido de su novio, ¿no es esto un poco demasiado casual? Ah, no, bueno, eso es demasiado repentino. ¿Te estoy molestando? No es así, pero... Entonces está decidido. Encantada de conocerte, Nukumi-sukun. Suspiro. Siento que Imemiya-san tiene un aura abrumadoramente sagrada. Ella es un poco diferente de Yanami, pero no puedo decir cuál es. Entonces, Imemiya-san miró a su alrededor y se inclinó ligeramente hacia adelante. Su cabello largo se balancea con el viento. Puedo oler un aroma parecido a un perfume de inmediato. Bueno, puesto que Nukumi-sukun ya es mi amigo, ¿sientes que Ana ha estado rara últimamente? ¿Rara? ¿Te refieres a Yanami-san? Aunque esa chica siempre es rara, algo debe haber pasado cuando dice esto, ¿verdad? Imemiya-san asintió de una manera linda y adorable. Es porque Ana solo compró 12 en lugar de 15 takoyaki en la estación recientemente. ¿No es eso todavía demasiado? Pero me quedé en silencio en lugar de quejarme. Imemiya-san continuó en un tono preocupante. Ana ha estado rechazando servicios extra gratuitos cuando comíamos con ella, ¿sabes? ¿No es esto muy extraño? Definitivamente le falta energía. Probablemente se deba a que el método de pérdida de peso estilo Yanami que propuso en el verano fracasó, ¿verdad? Pero el apetito de Yanami ha sido el mismo de siempre cuando está conmigo. Pensé en los hábitos alimenticios de Yanami. Imemiya-san bajó la cabeza con depresión. Suspiro, siento que soy la única que habla sin parar. Ah, bueno. Me alegro de que seas consciente de ello. Olvida eso, esta persona dijo algo preocupante. ¿Has estado saliendo mucho con Yanami-san recientemente? Hemos estado saliendo muchísimo después de entrar en el segundo semestre, ¿sabes? ¿Nukumi-sukun también quiere unirse? Oh, no, eso no es lo que quise decir. Los ojos de Imemiya-san se abrieron después de escuchar mi respuesta. Es porque Ana y Nukumi-sukun están en el mismo club. Entonces, pensé que ustedes dos eran muy cercanos. No sé si somos cercanos, pero ustedes dos definitivamente traerán a otros amigos cuando pasen el rato. Lanzarme allí no es absolutamente una buena decisión. Estoy firmemente en contra de interponerme en el camino del yori. Creo que será incómodo si voy, no tienes que preocuparte por eso. Imemiya-san se rió a carcajadas. Por el contrario, estoy más preocupada por cómo le está yendo a Ana ahora. Creo que Ana estará complacida si Nukumi-sukun también puede venir. Ella estaría más complacida con rollos de carne o bolas de arroz que yo, ¿verdad? Creo que Yanami-san también debería estar pensando en muchas cosas a su manera, ¿por qué no tratarla como siempre? Con eso, giré sutilmente mi cabeza hacia Imemiya-san y la observé. Como era de esperar, esta persona es bastante linda. No solo más alta que Yanami, sino que cada parte de su cuerpo es muy delgada y delicada. Cierta parte es mucho más masiva que la de Yanami.
Los otros se ven más brillantes y encantadores también. En ese momento, Imemiya-san también se dio la vuelta y me miró. ¿Qué pasa? Oh, de hecho eres muy observador con Anna. Debería decir que es observación o simplemente el hecho de que ella entra mucho en mi vista. Nukumizu-kun, eres justo como dijo Anna. Después de todo, eres una buena persona. Después de eso, Imemiya-san se rió entre dientes. Mientras hablábamos de esas cosas, llegamos al salón de clases. Suspiré aliviado por alguna razón. Una chica bloquea la puerta cuando estamos a punto de entrar. Ah, es 4K, no, es Yanami. Accidentalmente arrojé eso. Yanami se dio la vuelta y levantó las cejas. 4K. Ah, no, no es nada. Estás con Karen-chan. Qué rara combinación. Yanami dijo eso cuando le entregué las cortinas del escenario. Fufu, él me ayudó a llevar esto después de una coincidencia, ¿verdad? Imemiya-san cerró uno de sus ojos y me guiñó un ojo. Yanami miró desconcertada el aire que fluía entre nosotros. Lo que sea. Por cierto, Nonomura-san te está buscando, Nukumizu-kun. Tienes una reunión con tu sección, ¿verdad? Nonomura-san. Ella debería ser una chica en el mismo pequeño grupo de utilería que yo, ¿verdad? Miré alrededor del salón de clases. Nonomura-san está gritando con su voz profunda desde lejos. Nukumizu-kun, la reunión está por comenzar. Oh, lo siento. Nonomura-san se dio la vuelta antes de que siquiera respondiera. Aunque es la chica más alta y la que más destaca en nuestra clase, nadie parece fijarse en ella. Puedo sentir una simpatía entre nosotros. Gracias por tu ayuda. Bueno, hasta luego, Nukumizu-kun. Cuando el dúo de 12K se alejó, seguí a Nonomura-san y me senté en una silla en uno de los rincones donde se reunía el personal de utilería. Hay 4 personas, incluyéndome a mí. Aunque los otros 2 también son chicos, no se destacan, tal como pensaba. Nonomura-san miró la información en su mano y comenzó a explicar con apatía. Y comencemos la explicación ya que todos están aquí. Estos son los pequeños accesorios que necesitamos para Suji Halloween. Peguen con cinta adhesiva las ilustraciones impresas en el cartón y recórtenlas con Cutterman. Aquí está la lista de cosas que necesitamos hacer y los materiales. Por favor, háganlo antes del viernes por la mañana. Ella terminó eso de una sola vez. Nonomura-san pronto tomó su parte de los materiales y se puso de pie. Los otros 2 también tomaron sus cosas en silencio y regresaron a sus asientos. El racionalismo se desborda aquí. Después de experimentar el reino Imemiya, me siento aliviado, como si estuviera en mi casa ahora mismo. También regresé a mi asiento y revisé la lista. Necesitamos 5 telas de arañas y murciélagos y 10 calabazas y calabazas. ¿Por qué tantas calabazas? Supongo que la sugerencia de Yanami ha sido aceptada. Intenté hacer uno. Al final, creo que mi calabaza es bastante linda. Muy bien, terminemos el resto de vuelta a casa. Komari se enfadará si no voy al salón del club ahora. Cargué los materiales en mi bolso y me puse de pie. Cuando eché un vistazo al equipo de utilería cuando salí del salón de clases, estaban trabajando en silencio en sus asientos. Este grupo es tan silencioso. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.